Qué alegría me da darle la bienvenida a este espacio de estudio que hacemos sábado a sábado, sábados por las mañanas, transmitimos en vivo a partir de las 9:30. Hoy veremos el tema de Re'e, que es la porción que toca hoy, significa mira, y que está en Devarim, es decir, Deuteronomio capítulo 11, desde el versículo 26 hasta el capítulo 16 y versículo 17. Este es nuestro segundo año y ya estamos más o menos llegando a la mitad del quinto libro, es decir, estamos en la recta final de estas porciones que hacemos porque entendemos que en la congregación original, la de Hechos, la de Pedro, la de Juan, la de Jacobo, esa que se narra en varios capítulos de Hechos, ellos comisionaron a que los gentiles, aquellos que no venían de un trasfondo judío, pudieran empaparse sábado a sábado de la lectura de Moisés, y entonces nos da lo que significó el Pentateuco, la Torá. La Torá se refiere inicialmente a los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero nos dio en ella como el manual de trabajo, el manual de discipulado, de decirlo. Así que sostenemos que un creyente debe de poner sus bases sobre estos primeros 5 libros para que pueda comprender el Evangelio de una mejor forma. Y esta es la razón por la cual nosotros hacemos este esfuerzo por explicarla, para que, haciéndola relevante al mensaje del Evangelio, podamos ver la conexión y que dejemos ya de pensar que es obsoleta o que no tiene algo que ver con nosotros, porque recordar que cuando un gentil en el primer siglo, es decir, un no judío, entraba al movimiento, a lo que se conoció después como iglesia, no entraba a algo fuera de Israel, al contrario, entraba a Israel. Esta es la gran enseñanza. Vamos entonces a empezar, y recordamos que hace un año que hicimos primera, la primera, eh, el primer viaje por estas porciones. Nosotros veíamos, cuando introdujimos esta porción, dos conceptos: el concepto de la bendición, que significaba ser injertado. O sea, la bendición es una inserción, es una adopción, es el cumplimiento de las promesas de Dios, la salvación, sobre todo. Mientras que en castellano nos decían que el segundo concepto es la maldición. Sin embargo, en hebreo no funciona, o no era un antónimo como sí lo son en castellano, sino que la palabra maldición, la, significaba allí la disminución de una honra. Y esto era la consecuencia natural de que cuando desatendíamos la voz de Dios y nos íbamos hacia el pecado, nos tocaría enfrentar esas consecuencias, pero que nunca significaba que Dios nos desadoptaría, nos desarraigaría, nos desconectaría, sino que siempre seríamos sus hijos, siempre estaríamos conectados. Pero el hecho de perder la honra, el hecho de no escuchar la voz de Dios, de no escuchar sus preceptos, de no escuchar su guía, su instrucción, haría que nosotros pues viviéramos la consecuencia justa de nuestra transgresión. Con todos estos conceptos ya frescos ahora, vamos a empezar entonces a partir del versículo 26, y le invito a que me acompañe. Devarim, Deuteronomio 11:26, dice así: Mira, la palabra hebrea aquí es re'e, que quiere decir percibir, observar incluso. Hoy o día, pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. Berajá y klala. Quiero solamente, porque este fue el versículo que vimos el año pasado, refrescar que cuando la palabra hoy se encuentra ahí, hayom en hebreo, o día, puede, y con artículo, puede interpretarse como uno de los nombres del Mesías también, para que tengamos en mente esto que ocurre muchísimas veces en la Biblia,
y que el Evangelio, lo, sobre todo el de Hebreos, pues lo trae a colación mucho, ¿verdad? Este es un nombre mesiánico y aquí sería como que el Mesías pondría delante de nosotros, entonces, una conexión, verajá, y una disminución de la honra. Pero el tema de hoy que queremos tratar es cómo mantener la honra. Entonces el enfoque lo vamos a dar a partir de ese tema. Se empezará a explicar entonces en cuanto a ambos términos. Versículo 27 dice, la conexión, la verajá, es decir, la bendición, que escucharán las competencias, es decir, los mandamientos del Señor su Dios que les ordenó hoy. Y cuando leemos, porque esto lo traduje yo, es muy probable que en Deuteronomio capítulo 11 nosotros podamos ver que se traduzca, lo estoy buscando ahora mismo, el versículo 27, que es el versículo en cuestión, la bendición si escuchan, se pone una condicional ahí. Es decir, si ustedes escuchan, Dios los va a bendecir. Sin embargo, esto no se encuentra en hebreo, sino que ahí dice la bendición, la conexión que escucharán. O sea que la adopción no es una situación que se da por obediencia, sino que es por la elección divina, la gracia de Dios, que Él nos adopta. Y por supuesto, el siguiente paso es ser obediente, pero no quiero dejar en su corazón como que para ser hijos debemos de ser obedientes, porque si usted es padre no me dejará mentir que aunque sus hijos tengan momentos de desobediencia, usted no los desecha, no los cortaría como sus hijos. Bueno, Dios es mejor padre que nosotros. Entonces no podemos ver en este versículo un condicional como si se lo puso en la traducción. Yo leía ahora mismo la Nueva Biblia de las Américas y estoy seguro que en la mayoría de ellas está como un condicional. Lo que vemos aquí es una promesa, es que ustedes van pongo la conexión, pongo la adopción, y por lo tanto ustedes escucharán las competencias, tendrán la habilidad dada por Dios, por supuesto, de escuchar esto que el Señor está ordenando, es decir, que está componiendo para nosotros, que está poniendo en orden para nosotros hoy. El hecho de obedecer tiene que ver entonces como un resultado natural de un cambio que se da cuando Dios nos llama. Nosotros no cambiamos para llegar a Dios. Dios nos llama y Él empieza a producir un cambio en nosotros. Creo que he hablado de esto ya aquí en estas porciones del libro de Barim, Deuteronomio, cuando mencionaba la circuncisión del corazón. Dios ha hecho una promesa de que Él circuncidará nuestro corazón y entonces habrá un cambio. Vamos a ver el siguiente versículo, versículo 28 dice, y la maldición, traducida en castellano, la disminución de la honra, le puse yo aquí, si no escuchan con la intención de obedecer, de guardar, de hacer los mandamientos que el Señor su Dios, sino que, del Señor su Dios, perdón, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Y entonces explicamos que la disminución de la honra, para enfatizar el concepto, tiene que ver con las consecuencias de enfrentar nuestra desobediencia. Pero la palabra klala no tiene la connotación de desconectarnos o de que perdamos el estatus o calidad de hijos, porque eso es algo que Dios nos dio y no que nosotros nos ganamos. Por lo tanto, hemos de interpretarse como el simple hecho de que Dios dé paso a la disciplina que viene sobre nosotros al no escuchar, al no atender, siendo hijos, al no atender sus instrucciones. Y es que Dios es un buen padre, es un padre amoroso, y en su justicia Él sabe que si no atendemos, pues permitirá que algunas consecuencias nos alcancen. Ahora, y muy curiosamente, a diferencia del verso anterior, aquí sí que existe un condicional. Si no escuchan. Y ese condicional está en hebreo, a diferencia del verso anterior. Y esto produce que, ya siendo hijos, pero al negarnos a escuchar su voz,
y practicar, porque el punto bíblico no es tanto un concepto de yo creo y pienso de esta forma en la Biblia, esta es mi doctrina, no. El punto bíblico son las acciones, las competencias que nos demuestran el carácter de Dios, los rasgos de su carácter para mencionarlo. Incluso está mencionando acá que se podría caer tan bajo como hacer deidades o hacer adoración de cosas que no lo son. Y esto puede llegar a suceder si nosotros desconocemos la escritura y desconocemos la suprema autoridad que ésta debiera de tener sobre nosotros para que pensar en que un pedazo de palo, un pedazo de yeso, un muñeco, una persona, una doctrina, puedan llegar a convertirse en nuestro Dios. Todas esas son deidades falsas. Pero esto producirá entonces una consecuencia de disciplina para nosotros. Dios es tan didáctico, bueno, una consecuencia difícil de asimilar, pero dentro de la justicia de Dios perdón, sin perder nuestro estatus de hijos. El versículo continúa o la escritura continúa de tal forma que Dios pone una instrucción muy didáctica para que antes de empezar la conquista ellos hagan un acto que marcará el corazón de esa generación y que traerá una competencia que completará, es quizás la mejor forma de decirlo, completará una didáctica, una enseñanza en el corazón de estas personas que eran muy jóvenes cuando se pasó el mar, eran muy jóvenes cuando los pecados que les impidieron entrar a la tierra prometida 38 o 39 años antes ocurrieron. Y por supuesto, muchas de estas personas han nacido en el desierto. Los israelitas no dejaron de reproducirse en el desierto. Y entonces Dios hace una señal. En primer lugar, designa 6 tribus que vayan al monte Gerizim y allí en ese monte ellos pongan una señal de bendición para que el pueblo recuerde al voltear a ver. Y es muy am, impresionante esto porque estas montañas están para que desde ambos lados del Jordán, que es el río que va a partir las tribus de Rubén, la media tribu de Manasés y la tribu de Gad, de las otras 9 tribus y media o 10 tribus y media, las va a partir y ellos van a poder ver que hay una señal ahí de que ellos son injertados y en el monte Gerizim está el recordatorio de eso, mientras que en el monte Ebal hay un recordatorio de que si ellos no llegan a hacer, no escuchan para hacer las competencias divinas, los mandamientos de Dios, la disminución de la honra llegará. De hecho, 6 tribus suben a un monte y 6 tribus suben a otro monte porque Dios no quiere dejar un testimonio, no quiere dejar de dejar, perdón, un testimonio de justicia contra ellos cuando venga la retribución. Es importante porque Dios es justo y su justicia parte de eso. Pero bueno, nuestro tema es cómo entonces evitamos en la pérdida de la honra. Vamos al versículo 31, nos adelantamos hasta esa escritura y ahí dice, porque ustedes van a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor su Dios les da, y la tomarán y habitarán en ella. Versículo 32. Y tendrán cuidado, es decir, guardarán para hacer todos los o las promesas y los estatutos y procedimientos y decretos que hoy, Hayom, pongo delante de ustedes. Nuevamente la señal del Mesías, que el Mesías pone delante de ustedes. Ahora, el verbo que se traduce como tener cuidado es el verbo shamar.
que también puede interpretarse como guardar. Pero la idea que Dios les está pidiendo a ellos es que se pongan un cerco a ellos mismos, que se pongan un límite a ellos para hacer lo que está escrito. Quiere decir que cuando ellos entren, van a estar expuestos a otras formas de vida de naciones que les van a rodear. Se les ha pedido que exterminen las naciones a donde van a habitar. Pero ciertamente hay otros pueblos, otras naciones que intercambiarán comercialmente con ellos, exportarán, importarán, y en esa interacción Dios quiere que ellos se fijen en lo que Dios les ha dicho que deben de hacer y no en cómo las demás naciones hacen lo que tienen que o hace su forma de comportarse. Entonces, esta es una enseñanza muy importante a nosotros en el siglo XXI porque tenemos que valorar lo que está escrito más que cualquier otra cosa, valorar lo que está escrito más que la ciencia, perdón, o que cualquier pensamiento. Nosotros, esta transmisión, como he mencionado en otras veces, se origina en Guatemala, específicamente en la ciudad de Misco, y somos creyentes en Jesús, somos ciudadanos del reino de los cielos. Lo que nos rodea, que no sea ciudadano de los cielos, son las otras naciones. Son la forma de vivir de las demás personas que no tienen el conocimiento de Dios. Y quizás lo más fácil sea explicar este concepto que es un poquito abstracto con un ejemplo. Quiero poner un ejemplo un tanto controversial, le voy a llamar. La escritura prohíbe la ingesta de la carne de cerdo, prohíbe la ingesta de muchas carnes, tienen que los animales permitidos para comer tienen que tener dos características, la pezuña hendida y ser rumiantes. Todo aquello que no entre en esto, pues es prohibido. Entre ellos está el cerdo. Hay muchos estudios que, por cierto, son pagados en su gran mayoría por aquellas personas que están detrás de la venta de esta carne, pero a nosotros los creyentes no nos debe de valer lo que estos estudios, la ciencia, el sabor, las sensaciones que nos producen, etcétera, etcétera, digan. Porque la escritura prohíbe esto porque es un atentado contra la santidad de nosotros. Y eso está escrito. Así que mi sensación de lo que pudiera estar, la percepción de los demás, todo aquello que se junta con mi propia carnalidad, voy a llamarle, decir, no, hombre, no importa, o eso era para los antiguos, etcétera, etcétera, es algo que debo de cuidar porque la escritura ha dicho que no lo haga. Y por lo tanto, y en cada cosa, debo de aprender a sobreponer la escritura a todo lo demás. Y así con cada cosa. Como pastor que soy, recibo muchas preguntas del tipo de, ¿es bueno o malo hacer esto? Mi respuesta últimamente, en los últimos años, ha sido ¿qué dice la escritura? Siempre encontrarás una luz en la escritura y hemos de aprender a que la escritura está por sobre la opinión de cualquier persona, por de cualquier mente religiosa, pastor, apóstol, rabino, sacerdote, imán, lo que sea. La escritura está por sobre cualquier opinión humana y siempre encontraremos una luz en ella. Vivir en las promesas de Dios, que es a lo que se refiere la palabra estatutos, y haciendo los procedimientos, es decir, integrando estos dos en todo lo que hacemos, eh, es una competencia que nos lleva entonces, o es el hecho que nos lleva a desarrollar una santidad que Dios ha pedido en nosotros, y no solo en la ingesta de comidas, sino hay tantas instrucciones que encontramos en el libro de Levítico cuando dice, por ejemplo, yo, el Señor, soy santo, entonces ustedes harán esto, no harán esto, otro, etcétera, etcétera. Con este ejemplo, entonces yo quería sobreponer la autoridad de la escritura a cualquier autoridad personal, percepción mía, realidad mía, cualquier autoridad moral de cualquier otra persona
autoridad científica, etcétera, etcétera. El capítulo 12, para ir avanzando, porque digo esto porque el tema es cómo evitar la pérdida de la honra, cómo mantener la honra. Pues la mantendremos dándole una autoridad a la escritura en nuestra vida. El capítulo 12, vamos ahora hasta allá para continuar, empieza dándonos ahora una advertencia en contra de la idolatría y dice así: estas son las promesas o también los estatutos, podemos decir, y los procedimientos o decretos que observarán. Yo le puse ahí el significado de ambas cosas para que usted conecte de qué se trata. No son estatutos, son promesas, es mucho más amplio, y no son decretos, son procedimientos, mishpatim, que observarán cuidadosamente, dice, en la tierra que el Señor su Dios, el Dios de tus padres, te ha dado para que poseas todos los días que ustedes vivan bajo su suelo. Es decir, cuando estemos en la tierra, así será que hay que actuar. Y esto es muy importante porque es un ejemplo de cómo viviremos en el mundo venidero. Era una instrucción para ellos puntual que fallaron en cumplir, pero es una instrucción para nosotros de cómo hemos de vivir el mundo en la vida eterna, cómo es que serán la vivencia, las relaciones, la ingesta de alimentos, etcétera. ¿Cómo va a ser todo en el mundo venidero? Bueno, así de acuerdo a las promesas y procedimientos que Dios nos da. Y sería bueno que empezáramos a acostumbrarnos a ellas. El versículo 2 continúa diciendo: destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses. Dios no quiere que ni siquiera tengamos un conocimiento de ello, ni siquiera cultural, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y es que los cananeos pues eran muy idólatras y tenían lugares altos, tenían colinas y tenían adoración bajo los árboles frondosos. Y luego dice el verso 3: y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. La idolatría de las demás naciones era muy obvia para Dios. Hoy en día esta idolatría, por supuesto que es física y por supuesto que la vemos en cualquier intento de tener una imagen, cualquier intento de una adoración al que no sea exclusivamente al Mesías. No hay otro intercesor. Jesús es el único intercesor. Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. No hay otro. No necesitamos el favor de ninguna otra persona y no hay alguien que pueda interceder por nosotros porque el sacerdocio hoy por hoy lo ejerce el Mesías. Entonces, en Canaán, a donde ellos iban, encontrarían muchos vestigios de idolatría. Había una deidad femenina que se llamaba Acera y ellos eran muy artísticos y dejaban todo por todos lados. Se aprovechaban de la creación de Dios. Y a Dios esto le parecía insólito. Así que antes de que los hijos de Israel entren, Él les dice, deben de asegurarse de que se van a enfrentar, de que sepan ustedes que se van a enfrentar a la idolatría y deben de saber qué hacer y cómo resolver antes de cualquiera de estas situaciones. No debemos, ¿cómo mantenemos la honra? Evitando darle espacio a la idolatría. Y hoy esta ha cambiado al ego. ¿A qué me refiero? Me refiero a sobreponer lo que yo pienso, lo que yo siento o mi propia realidad por sobre lo que está escrito. Algunos dicen, bueno, yo no adoro ninguna imagen, no hago esto ante ninguna imagen, pero sí que sobreponen su vivencia y sus pensamientos a la escritura. Esto también es idolatría. No podremos mantener la honra
si damos un ápice en nuestra vida a la idolatría. Nuestra adoración debe estar reservada exclusivamente para Dios. Sin embargo, y a pesar de que algunas veces sucumbamos a la idolatría, porque todos lo hemos hecho y en algún momento de nuestra vida, hemos de mantener nuestro estatus o debemos de mantener presente nuestro estatus de que hemos sido adoptados y nos toca regresar, nos toca volver a Dios. Si nos equivocamos, si nos ensuciamos, no importa, vuélvase usted a Dios, no espere a sentirse mejor, porque mientras más lo espera, más honra perderá y por supuesto más consecuencias duras nos tocará enfrentar. El versículo 4 explica un poco más el asunto y dice, no actuarán así con el Señor su Dios, es decir, en cualquier lugar, en colinas, etcétera, etcétera, sino que buscarán al Señor su Dios en el lugar que el Señor su Dios escoja de todas las tribus para poner allí su nombre, para su morada, y allí ustedes harán. Es decir, no podemos adorar a Dios como lo adoran las demás personas, las demás naciones, las demás religiones, porque esto también es idolatría. En este momento histórico eso tenía que ver con acera y con mucha idolatría, con la tierra, con la gente, perdón, que estaba ocupando la tierra. Pero hoy en día tiene que ver con los creyentes buscando la forma de adorar a Dios que no está en la escritura. No tenemos por qué ponernos creativos, no tenemos por qué ponernos, por supuesto, yo sí creo en la creatividad para expresarnos delante de Dios, pero lo que estoy hablando es de que esa creatividad debe ser el resultado de la inspiración de Dios en nosotros y basada en la escritura. Pero lo que no debemos de hacer es buscar esta creatividad en las demás naciones, en los que no tienen temor de Dios, porque por muy bonito o artístico que sea, no debemos de importar algo de afuera. Todo debe salir de adentro. Y esta es una imagen muy linda que se ve en la construcción del santuario, por ejemplo, que encontramos en los últimos capítulos del Éxodo, en donde Dios no dejó ningún detalle, incluso para que los artesanos que trabajaron esto, que recordará usted eran Betzalel, se recordará usted Betzalel, todo él lo hizo como Dios se lo mostró. Nada de eso era una idea humana. ¿Por qué razón? Porque la adoración a Dios no es una idea humana, no es que el hombre encuentre dentro de él mismo cómo adorar mejor a Dios, cómo acercarse mejor a Dios. No, es que ya Dios dijo como está escrito y por eso Él les lleva y les dice, ¿saben qué? Ustedes van a escoger un lugar y allí van a hacer la forma de adorarme. ¿Y cuál va a ser esta? Veamos el versículo 6. Allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias, el primogénito de sus ovejas y sus, perdón, de sus vacas y sus ovejas. Versículo 7. Allí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios y se alegrarán en todas sus empresas, en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. Verso 8. De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía, verso 9, no han llegado al lugar de reposo y a la heredad que su Dios les da. Y entonces, dos cosas me llaman mucho la atención. En primer lugar, la forma levítica de adorar. Esto es importante, porque fue el primer sacerdocio. Cuando el Mesías viene como ofrenda y regresa como sumo sacerdote, él modifica el hecho de los holocaustos y los sacrificios. Es decir, ahora él es la ofrenda, pero toma toda la instrucción, toda la Torá y nos enseña cuál es la correcta forma de vivirlo. Eso es lo primero, tenemos que recordarlo. La Torá del Señor, la instrucción no está abolida, no está abolida. La, la parte de la instrucción, la ley que se abolió fue la ley arónica para tener lugar al
pacto mejorado en nosotros, en los cuales Dios iba a poner su Torah en nuestros corazones. Eso es lo primero. La segunda situación que me llama mucho la atención es que lo que está diciendo que lo que pasó en el desierto fue un evento situacional, pero en la tierra de la heredad no vamos a hacer como lo hacemos en el desierto. Y por supuesto, esto es un tipo de la Jerusalén celestial, del mundo venidero, porque en el desierto tenemos que hacer muchos ajustes, pero en el mundo venidero no va a ser así. Por supuesto que tiene una connotación histórica, pero más tiene un llamado para nosotros que aprendamos, mantenemos la honra mantendremos la honra, cuidaremos la honra en la medida en que conectemos que somos ciudadanos celestiales, que nuestra constitución es la Biblia y que debemos de empezar ya a vivir como ella nos ha dicho, porque son los rasgos de Dios, incluso antes de llegar a la Jerusalén celestial. Esta es la lógica divina. Esta es la forma de pensar de Dios. Algunos dicen, no, pero es que Dios ve las intenciones. Dios ve las intenciones. Por supuesto que ve las intenciones, pero no es suficiente. Porque hay que entender que Dios se reveló en la escritura. Es tu papel saberlo, conocerlo y hacer el ajuste para vivir como Dios. Por lo tanto, si tienes la buena intención, bueno, ahora te toca estudiar, te toca conocer y te toca practicar. Ya no puedes quedarte en la instrucción, en la intención, perdón. La tónica del resto del capítulo continúa siendo esta. No se te ocurra adorar al Señor tu Dios de acuerdo a tu propia creatividad. No hay que ser tanto creativo como obediente, porque en la obediencia vendrá la creatividad del cielo. Así que yo te invito a conectarte con Dios por medio de su palabra. Es como mantenemos la honra. Vamos a adorar a Dios. Eso no es suficiente. Vamos a adorar a Dios en espíritu, es decir, con la mente y en la verdad, con la Torá, con la ley del Señor. Muy bien, es muy importante también, y antes de pasar al versículo, adelantarnos al versículo 29, que es donde quiero ya ir aterrizando este mensaje, que todo esto tiene que ver con la segunda venida del Señor. Debemos de empezar a generar la costumbre de que esto no es todo. Aunque muramos, nos levantaremos para vivir en el mundo venidero, en el reino de Jesús. En ese lugar no habrá libre albedrío. De hecho, es muy difícil saber o pensar que para salvación haya libre albedrío en este mundo. Es decir, o lo que quiero decir es que salvos, nosotros no somos salvos porque decidimos ser salvos, sino porque Dios decidió salvarnos y nos condujo, nos sedujo a comprometernos con Él. Por lo tanto, nos toca rendir nuestro corazón, nuestra libertad a Él. Y esto es muy congruente con lo que Pablo decía en Corintios, me parece que es en donde dice que hemos de ser esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia, somos siervos de la justicia. Y en función de salvación y en función de hacerlo bien, quiero manifestar que no hay libre albedrío. No hay libre albedrío. O eres esclavo del pecado y por ende de tu propia concupiscencia, o eres siervo de la justicia. Eres siervo de la justicia. Y a esta justicia solo llegas por la llamada de Dios. Esa es la lógica divina. Y tú, que tienes a Jesús en tu corazón, que le has confesado, que vives dentro de Israel, es momento de trabajar en que esa circuncisión del corazón que la ha empezado siga avanzando para ser cada vez más como Él es. Vamos ahora a adelantarnos hasta el versículo 29 porque quiero ir terminando este tema de cómo mantener la honra. Todo lo que hemos hablado hoy es en función de ello. Leemos, versículo 29 dice, cuando el Señor tu Dios
haya destruido o cortare, le puse yo ahí, o haya cortado para, pero ahí dice, cuando el Señor tu Dios cortare o haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en tu tierra. Muy interesante cómo lo narra la escritura y por eso lo puse ahí, porque no usa el verbo destruir, usa el verbo cortar. Y esto es muy importante porque cuando Dios hizo el testamento, en, bíblicamente hablando, cortó un testamento, cortó una herencia, cortó un juramento. Es el verbo que usa. Por lo tanto, cuando el Señor, nuestro Dios, corte delante de nosotros a las naciones que vamos a desposeer o a las naciones que ellos iban a desposeer, quiere decir que les dejaba sin permiso para vivir allí. Y eso es importante por lo que a continuación viene, verso 30. Cuídate de no tropezar tras ellas, después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, sus deidades, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus deidades para que también yo haga lo mismo? Y ahora vemos por qué dijo cortar, porque no debemos de someternos a otro testamento, a otras promesas, a otra forma de vida, de búsqueda del éxito. Todo esto debe de sacarlo de ti. La idolatría se da en pensar que puede existir éxito para un creyente, felicidad, eh, realización, sabiduría, en cualquier cosa que busquemos afuera de Dios. Esto es una mentira. No hemos de buscar el éxito de la forma que las naciones que nos rodean lo buscan. Cuídate de imitar a aquellos con quienes Dios no tiene pacto. No hay algo para ti allí. Lo voy a decir con doble negación. No hay nada para ti allí. Lo que tú necesitas, todo está en la escritura. Y debemos de ser, sí. A veces esto se puede ver un poquito radical, pero es que es el mensaje que Dios le estaba dando a esta generación y ese mensaje sigue vigente para nosotros en el siglo XXI que vivimos en medio de las naciones y que muchas veces nos mezclamos tanto en la vida de hoy. El centro de la idolatría, que nos resta la honra, que nos quita la honra, que provoca consecuencias negativas para tu vida, es precisamente eso. No es que empecemos adorando las deidades de los demás. Empieza imitando y queriendo ser como ellos son, queriendo vivir como ellos viven, porque el éxito que se plantean es muy atractivo para nosotros. Pero es un éxito espurio, es un éxito temporal y es un éxito que no lleva a la vida eterna. No inquieras en el éxito de Dios. Busca el éxito desde la perspectiva de Dios. El verso 31 afirma, no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, muy creativos ellos, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Y ahora nos está diciendo por qué no hemos de imitar, porque todas las acciones de ellos van detrás de una deidad, aunque esa deidad sean ellos mismos, su mentalidad, su esfuerzo, su dinero, pero no debemos de buscar el éxito desde la perspectiva de ellos. Estaban buscando ellos el éxito de una deidad de ellos. Y esto el Señor lo odia. Ahora este verbo hay que explicarlo muy bien. Aquí el sentido de odio no es como el humano, ¿verdad? Resentimiento ni nada. Aquí la palabra odio implica una repulsión al pecado. Es un rechazo. El Señor lo rechaza. Ellos, dice, quemaban al fuego a sus hijos e hijas en honor a esas deidades. Y esto puede tomarse literal, ¿verdad? Hay opiniones divididas que o bien los hacían caminar o pasar por el fuego, o bien de los dedicaban a demonios, ¿verdad? Y esto los quemaba porque el verbo quemar sí tiene que ver con fuego, pero repito, puede ser
interpretado también como una figura, pero para Dios era una abominación, porque Dios está haciendo exactamente lo opuesto acá. Las naciones pasan por fuego a sus descendientes. Dios le está diciendo a Moisés que les recuerde el pacto de Dios y se los explique nuevamente a los descendientes. No podemos permitir que alguien adoctrine a nuestros hijos. No podemos permitir que la educación venga del gobierno, del colegio. No podemos permitir eso. Debemos de sentarnos con nuestros hijos y enseñarles nosotros a ellos la verdad de la escritura. Si tu hijo tiene 70 años, eso quiere decir que tú tienes un buen tiempo, pero todavía es hora de sentarte con él. Si tu hijo tiene 50 años, siéntate con él. Si tu hijo tiene 5 años, siéntate con él. No importa cuando escuches esto, pero debemos de comunicar esta verdad a nuestros hijos, a nuestros descendientes. No podemos permitir que sean pasados por el fuego y que sean expuestos a otras deidades. No podemos permitirlo. Antes de terminar, quiero leer el último versículo porque cierra con un broche de oro. En las Biblias castellanas o cristianas, el versículo 32 forma parte todavía del capítulo 12. Solo quiero hacer la salvedad que en la Biblia hebrea, este se encuentra ya en el capítulo 13, que al parecer el traductor o quien haya sido le pareció que era mejor acá. Sea que esté en el 12 o sea que esté en el 13, es el versículo que toca y yo quiero leerlo con usted. Y dice así, verso 32, cuidarás de hacer todo o toda palabra o todo asunto que te mando o capacito. No añadirás sobre ella o él, porque es asunto también, ni quitarás de ella o de él. Y quiero cerrar con decir que el punto álgido de mantener la honra es este. En primer lugar, a los creyentes se nos ha vendido que nuestra fe es lo que creemos, nuestra doctrina, nuestra forma de entender la Biblia. Pero aquí está la escritura para decirte que no es lo que crees, que todo lo que tiene que ver con Dios es lo que haces, es cómo te comportas, es lo que expresas hacia afuera. A veces somos cristianos o creyentes tan teóricos y nos peleamos por esa teoría, pero lo que evidencia lo que nuestra fe, nuestra creencia, por decirlo con esas palabras, es lo que hacemos. Por eso a mí no me gusta tanto la palabra fe, prefiero la palabra fidelidad, porque es en la fidelidad de Dios que yo también puedo sumarme a ser fiel. Y mi vivencia dentro de los caminos de Él ha de ser para ser fiel. ¿Para ser fiel a quién? Pues primero que nada a la Escritura, a Dios. Y luego a todo lo que Dios me pide que sea fiel. Así que no se trata de lo que sabes, no se trata de lo que crees, se trata de lo que haces. En segundo lugar, Dios quiere que hagas todo lo que Él te dio en su palabra. Pero no te pediría que hicieras algo para lo cual no te va a dar el poder para hacer, no te va a dar la competencia para hacer. Guardamos la honra entendiendo que todo lo que Dios nos pide que hagamos, ya puso el poder de su santidad, es decir, el Espíritu Santo en nosotros para poder hacerlo. ¿Contra quién compite esto? Contra tu humanidad, contra tu propia carne. Pero yo te invito a conectar que todo lo que Dios pide en la Escritura, porque eres su hijo, porque eres su pueblo, yo quiero que conectes que ya tienes la capacidad de hacerlo. Pelea con tu carne, pelea con tu humanidad, por supuesto, pero tienes la capacidad de hacerlo y debes de hacerlo, porque Dios te ha dado el poder
para hacerlo. Esta es la razón de tener la porción de Dios en nosotros, de tener el Espíritu Santo en nosotros. En tercer lugar, no hemos de añadir algo a la Escritura, porque la Escritura, como se reveló Dios, es perfecta. Representa lo que Dios quiere que sepamos, representa lo que Dios espera, representa todo lo que Dios dijo, es completo. Cuando Él regrese, Él será el único que podrá agregar. Pero hoy en día existe una filosofía de que más es mejor. Y especialmente así se lo vive dentro de muchas ramas del judaísmo. Es decir, han agregado demasiadas cosas, a tal punto que hay una ley oral que se ha convertido en una piedra de tropiezo para muchos creyentes en Jesús que piensan que eso es la escritura. Pero la escritura como tal, la escritura como se nos fue dada de Génesis a Apocalipsis, es para cumplirla, es para hacerla, y no hay algo abrogado ni anulado en ella. Pero en cuarto lugar, y por último, también quiero decir que dentro del cristianismo se ha pecado en querer quitar de ella. Es decir, Dios dijo, no le agregarás y no le quitarás. Ya mencioné quienes han agregado, pero ahora quiero mencionar que desde el lado occidental cristiano se le ha cercenado, se ha querido anular el Antiguo Testamento. Esto tampoco es bueno, esto tampoco es mantener la honra. Como creyentes del siglo XXI en Jesús, hemos de volvernos y voltearnos para la Escritura. No podemos pensar en que hay algo que se ha quitado nos toca ser bíblicos. Yo hago un llamado hoy a ser bíblicos, a que el verdadero éxito, a que mantenemos la honra siendo 100% bíblicos. Por eso el estudio y la práctica, el estudio y la práctica, el estudio y la práctica es el camino para seguir. Yo le agradezco por sintonizarme en este momento y le invito para acompañarnos en nuestra próxima porción, que será la porción de Shoftim. Esta se encuentra del capítulo 16, versículo 18, al capítulo 21 y versículo 9, y a acercarnos ya a cerrar este segundo año de las porciones del Señor. Gracias por sintonizarnos. Que Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana.